En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias, Padre bueno, por regalarnos un día más de vida. Gracias por continuar en esta cuaresma con nosotros, en meditación, en reflexión, en cuanto a algunos temas de oración, ayuno y misericordia. Señor, te suplicamos que te quedes con nosotros estos momentos para que seas tú quien hable por nuestros labios, que seas tú quien enseñe, que seas tú, Señor, que ponga en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser, palabras que transformen, que nos inviten a la verdadera metanoia. Que se haga pues tu divina voluntad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, muy buenas tardes. Vamos a continuar con este proyecto de una reflexión por cada día de la Cuaresma. Hoy sería el tema número 14. Hemos visto qué es la oración, hemos visto grandes personajes dentro de lo que es la oración en el Antiguo Testamento y estuvimos viendo los grandes exponentes de la oración en el Nuevo Testamento, empezando principalmente con Jesús, que nos enseña el cómo, y también, desde luego, la Virgen María. Entonces vimos la oración en el Antiguo Testamento, la oración en el Nuevo Testamento, y ahora vamos a hacerlo de una manera ya más, pues es lo que es, aquellos son los maestros y ahora somos nosotros cómo lo hemos desarrollado o cómo lo estamos haciendo dentro de la Iglesia Católica. Eh, Cabe señalar que lo que hemos estado mencionando es esencia de la Iglesia Católica. No es algo que yo inventé, no es algo que a mí se me ocurrió, no es algo que yo discerní, no es algo que a mí se me pega la gana construir, no. Eso es algo que los doctores de la Iglesia, los sucesores de San Pedro, los padres apostólicos y muchas personas más se quemaron las pestañas para estudiar y dejarnos un alimento no adulterado como es la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia Católica. Entonces, lo que vamos a analizar es con referente a la oración en tiempo de la Iglesia y estamos ya en el artículo 3 de esta cuarta parte dedicada exclusivamente a la oración. En el numeral 2623 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: el día de Pentecostés, el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban preservando en oración en un mismo espíritu, dice Hechos 1:14. Y en el espíritu que enseñaba la Iglesia y recuerda todo lo que Jesucristo dijo, como San Juan lo menciona el Evangelio de San Juan capítulo 14 verso 26. El Espíritu que enseña a la Iglesia y recuerda todo lo que dijo Jesús será también quien lo instruya en la vida de oración. Importante que sepamos que la Iglesia estaba unida. La Iglesia en oración, en un mismo espíritu y en un mismo lugar, en una misma frecuencia. Cuando tenemos esa alimentación, esa formación, llegará la revelación. Mientras no. Una vez más, dice el numeral 2624. En la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones, dice Hechos 2:42. Y esta consecuencia de actos es épica en la oración de la Iglesia, fundada por la fe apostólica, fundamentada por la caridad y se alimenta con la Eucaristía. Lo que nosotros decimos y hacemos dentro de la Iglesia Católica no es algo que inventamos apenas ayer o hoy. Hay muchas publicaciones en internet falsas, porque ahora puedes publicar lo que se te antoja, nadie tiene como que un control de lo que se publica, no sabes si es cierto
no sabes qué veracidad tiene. Entonces cada quien puede publicar sus ocurrencias, no tiene ningún fundamento, no tiene nada. Entonces cuando dicen que la iglesia, pues que la iglesia es la peor de todas las religiones, y ahora expresan que religión y espiritualidad es diferente. Entre muchas otras cosas, lo que quieren y pretenden hacer es hacer creer que la iglesia es religión, la iglesia católica es religión, y todos los grupos protestantes o buscando la división, entonces ellos tienen la razón y ellos son espirituales y nosotros somos religiosos. Qué cachetones. Así es lo que pasa en el diario vivir todos los días. Primeramente, el Espíritu Santo quiere que estemos juntos, a diferencia de aquellas personas que querían construir una pirámide grande juntos. Y eso no era voluntad de Dios, así es que confundieron las lenguas. En el día de Pentecostés, aunque eran de diferentes lugares, ese día hablaban un mismo idioma. Hablaban diferentes idiomas de diferentes partes, pero sin embargo tenían un idioma en común que se comunicaba y se entendían. Ahora bien, en el numeral 2624 dice también que se reunían asiduamente a la lectura de la palabra de Dios, a la fracción del pan, a las oraciones. La oración es importante. Lectura de la palabra de Dios, oraciones y la fracción del pan, y dice el Catecismo 2624 que es precisamente la Eucaristía que fortalece esto. Si te das cuenta, queda en el centro. Acudían asiduamente a la lectura de las Sagradas Escrituras, a la fracción del pan y a las oraciones. Muy bien, dice el 2625. Estas oraciones son en primer lugar lo que los fieles escuchan y leen en las Sagradas Escrituras, pero lo actualizan especialmente la de los Salmos a partir del cumplimiento de Cristo. Numeral 93 dice, lectura 93 dice, San Lucas capítulo 24, versos 27 y 44. Eso es lo que quiere Jesús. El Espíritu Santo recuerda que así como que Cristo es en su iglesia orante, conduce a este también a la verdad plena y suscitará nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, en los sacramentos y en la misión de la iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas como las formas de oración, tal como revelan los escritos apostólicos canónicos, siendo normativas para la oración cristiana. Las formas de oración, entonces vamos viendo cómo desde la antigüedad se van viendo la formulación de las oraciones. No nomás Jesús enseñó a hacer oración, hay muchos escritores, autoepígrafos, que son llamados por Dios para que escriban cómo se debe hacer una oración. Nuestros primeros padres, los padres apostólicos, son los que ellos nos enseñaron, y hay muchas oraciones, y en estas oraciones se basa lo que actualmente es lo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ver qué tipo de oraciones existen para que tengan más o menos una idea. La oración de bendición, la oración de adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias, la oración de alabanza, y hasta ahí queda. Desde luego hay muchas otras más, pero hasta ahí nos pide el catecismo que nos detengamos y nos detenemos. Vamos a ver en primer lugar hasta dónde nos podemos entender lo que es una oración de bendición. Dice el numeral 2626, la bendición expresa el movimiento del fondo de la oración cristiana, en cuanto de que Dios en el hombre, en ella, es un encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios,
y la acogida del hombre se invocan y se unen, se convocan. La oración de bendición es la respuesta al hombre a los dones de Dios, porque Dios los bendice. Y el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es fuente de toda bendición. Hemos escuchado esa frasecita, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esto es algo nuevo que se utiliza por doquier. Hay una bendición muy hermosa encontrada en el libro de Números, capítulo 4, verso 26. El Señor te bendiga y haga brillar su rostro ante tu presencia. Eso es algo mucho mejor. No nomás nos aprendimos perezosamente la palabra Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es una oración, dice el numeral 2626, es una oración de bendición donde tú puedes bendecir, alabar a Dios y al mismo tiempo pedir a Dios que bendiga. El saludo es una bendición de parte de Dios, solamente que a veces no lo hacemos de manera corta. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, ¿sí? Que Dios te guarde, que Dios te cubra, que Dios te proteja, que el manto de la Virgen María te acompañe y tantas otras cosas. Pero nosotros nos quedamos mudos y nos quedamos chatos. Nomás decimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a ver el numeral, continuamos con ese tipo de bendición. Dos formas fundamentales expresan este movimiento. Bien, la oración asciende y eleva por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre. Y nosotros lo bendecimos por habernos bendecido. Dice Efesios 1, de 3 al 14, Colosenses 3, 7 y 1 de Pedro 1, verso del 3 al 9. O bien la gracia del Espíritu Santo, que por medio de Cristo desciende junto al Padre, y Él es quien nos bendice. Dice 2 Corintios 13, Romanos 15, 5 al 6, Efesios capítulo 6, versos 23 al 24. Entonces ahora podemos entender esa parte donde tenemos la bendición. Primero nosotros puede ser que es una oración, una bendición que tenemos porque esa bendición viene de parte de Dios y entonces podemos nosotros compartirla. Uno se siente bien, sale uno a la calle, saluda a todo mundo, ¿cómo estás? Para no vernos tan religiosos, dijera mi sobrino, para no vernos tan metidos o opacados en ciertas situaciones, entonces nada más decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Sí. Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Es una forma de decirlo. Sí. Pero Dios nos ha bendecido y esa fuente de agua viva fluye por todos lados. No la puedes detener, es el Espíritu Santo, una persona que te saluda, que anda saludando hasta los más extraños. Vete tú a saber si una cara amargada de los que se piensa suicidar, alguien le dice el Señor te ama y cambia toda la perspectiva. Entonces es importante que nosotros dejemos fluir la fuerza del Espíritu Santo, aunque sea un saludo. Porque la bendición viene de Dios y esa bendición ni siquiera es tuya. Tú eres nada más el conducto que hace llegar esa bendición a los demás. Eres instrumento de bendición. ¿Vamos? Ok. La adoración. Numeral 2628. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce escritura ante el Señor. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho. Salmo 95, del 1 al 6. Y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Es la acción de humillar al Espíritu ante el Rey de la Gloria, dice el Salmo 24, del 9 al 10. Y él en el silencio respetuoso ante la presencia de Dios siempre mayor, dice el Salmo
más bien dice San Agustín en el ratio en el Salmos, narrando los Salmos. La adoración de Dios a veces, la adoración de Dios tres veces santo, soberanamente amable, nos llena de humildad y de seguridad a nuestras súplicas. Tres veces santo, 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 tres veces santo, Santísima Trinidad. Muchos no les gusta la palabra Santísima Trinidad porque no está de acuerdo con sus intereses personales. Lo que para unos es agradable, para otros no es agradable. Unas cosas las aceptan unos y otras cosas no, como si estuvieran echando competencias a ver quién cree más o quién cree menos. Eso es lo que está ocurriendo. Pero precisamente nosotros no estamos compartiendo algo extraño o algo ajeno. Nosotros estamos compartiendo con referente a lo que dice la Iglesia Católica con respecto a la adoración. Adoración entonces es el aspecto humilde que tiene el ser humano para estar ante Dios eterno, en alabanza, en adoración propiamente dicho. Es el creador, la criatura con su creador. Así debe de ser, una actitud. No hay otras personas, no hay otro intermediario. La oración de adoración nada más es Dios y su criatura, que es el ser humano. Nada más, no hay nadie más. Lógicamente esto se entiende perfecto, solamente que nuestros hermanos que se han alejado de la Iglesia Católica o que no conocen la Iglesia Católica y desde su trinchera empiezan a decir disparates con que nosotros adoramos a otros santos y que nosotros somos idólatras. Estamos viendo numeral 227, es totalmente diferente a lo que ellos dicen y es totalmente lo que nosotros creemos y hacemos, ¿vale? Vamos a ver si podemos saber, ¿qué es una oración de petición? La oración de petición. El vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices. O sea, sería oración que pide, que reclama, que llama con insistencia, que invoca, que clama, que grita, incluso lucha en la oración, pero su forma más habitual, por ser más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios por ser criaturas. No somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras propias adversidades, ni nuestro fin último. Pero también, por ser pecadores, sabemos como cristianos que no nos apartamos de nuestro Padre. La petición es ya en torno hacia Él. La oración de petición, como podemos alcanzar a percibir, es de petición, que se entiende, es de petición. Pedir, pedir y pedir. Sabemos lo que dice Romanos 8, 28, 8, 26. Nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedir. Nosotros no sabemos qué pedir o cómo pedir. Por eso es el Espíritu Santo que pide por nosotros con sonidos inescrutables. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no sabemos qué pedir. Entonces cuando pedimos algo incongruente. Por eso Dios no nos escucha. Dios es Dios y Él tiene el derecho de escoger las peticiones que más le gustan. Pero viene a mi mente el libro de Génesis donde se encuentra a Abel y su hermano Caín. A uno le acepta la ofrenda y al otro no. ¿Por qué? Porque es la intención con que tú quieres compartir hacia los demás, sobre todo al Dios Todopoderoso. Quiero imaginarme que Abel escogió el mejor cabrito y lo mató y lo expuso a ofrecérselo al Señor.
Pudo haber dado el más güilito, el que estaba cieguito, para que pues no perjudicara tanto al ganado, porque matar el mejorcito a lo mejor iba a ser el cemental o iba a valer el doble, el triple cuando estuviera grande, pero no, escogió lo mejor y eso fue lo que se le ofreció a Dios. Posiblemente quiero pensar, porque no lo dice la Biblia tal cual, Caín busca de las cosas que tiene en el campo y se la ofrece. Mire, en realidad la analogía no se trata de quién es más poderoso, si los ganaderos o los campesinos. Lo importante es que nosotros entiendamos que Dios ama y respeta a aquellas personas que lo ofrecen con todo corazón, ¿sí? Con todo su amor, con todo su ser. Y eso es lo que pasó. Entonces, la oración de adoración, Dios la escucha con mucho cuidado, pero sobre todo la oración de petición. ¿Qué es lo que pides? ¿Y cómo lo pides? En el pedir está en dar. Hay muchas personas que se acaban con tanta palabrería que desesperan. Por eso el Evangelio de San Mateo capítulo 6 queda claro y deja claro que estas oraciones no son escuchadas por Dios. Debe ser en silencio, corazón, de corazón a corazón, en la intimidad de tu ser, donde el Señor te va a premiar, porque son de corazón a corazón y de espíritu a espíritu. Así son los verdaderos adoradores. Las peticiones no deben de ser egoístas. Pide por los demás, no pidas para ti, pide por los demás. Ese es el secreto. Siempre pidiendo por los demás, siempre abogando por los demás, inclusive, no importa que sean pecadores. Porque tú puedes empezar a decirle, Señor, yo te pido por aquel fulano que anda robando, que lo agarre la patrulla, que le meta unos santos golpes, se le quite la maña de andar robando. No es eso como se debe hacer. Simplemente decir, Señor, en tus santísimas manos te encomiendo la vida de fulano. Apiádate de él, mueve su corazón para que cambie, se transforme, para que no ponga en peligro su vida. Esa es la actitud. Vamos a dejarlo ahí para que el día de mañana empecemos a descubrir cómo son los otros tipos de oraciones. A Jesús por María, Ave María.